Los días de la feria han sido la manifestación de un sentir vital llevado desde un latir de la tierra a un latir silencioso, marcado en todos los espacios donde se han proyectado realidades distintas. No hace falta recordar las mañanas del festival para llenarse de una emoción ante los 1.200 estudiantes que miraban, escuchaban y sentían con la emoción y la voz del cine hablándole al oído. Ha ocurrido un acontecimiento en Manizales. Más de 6.000 jóvenes de colegio han visto cine ambiental. Más de 6.000 jóvenes saben que a través del arte se puede resistir al sistema cultural, económico y político que hoy agrieta el mundo. A través de cada invitado se ha respirado un aire distinto. Se ha sentido de a poco que otro mundo es posible, que una vida por la vida llena los pulmones de un arte y que hoy el cine gana un papel político importante, crea una estética de la existencia. Lo más democrático deviene la mirada, la escucha, el silencio y el sentir. Todo esto ha llegado a Manizales en pocos días. Los sentidos de la resistencia indígena y popular en los éconos de Amado Villafania y Marta Rodríguez, en la mirada de Pablo Mora y David Hernández, cuando mostraron el poder de la cámara en algunas comunidades indígenas de Colombia, en la mirada crítica y constructiva de Juan Popo y Thais Quisasola, que en sus diferentes latitudes logran traspasar las fronteras del cuerpo y el rechazo a lo binormado, para inaugurar un nuevo momento de reconocimiento de la diferencia y el encuentro. Las memorias del fuego también llegaron a través de los aires calientes de la comunidad negra palenquera, de las resistencias al olvido, de las resistencias a los límites de las fronteras políticas, del rompimiento con la indiferencia de la tierra natal, la vida. 50 países, miles de voces, millones de historias, sentires a montón, y un proyecto que se lanza a crear y recrear una mirada que reconcilie con el mundo y otra realidad de la gran potencialidad artística y política del cine hoy. Es aquí cuando las palabras del profesor Jaime Pineda cobran sentido. Las memorias del fuego laten y laten debajo de la tierra, reclamando las cenizas que se han olvidado de ella. O como dijo Poliner, el fuego en su dimensión existencial arderá siempre igual en 2 o 3, siempre consumirá y conservará a la vez. O como también anunció Galeano, un fueguito o 3 en el mundo hará una llama de luz que alumbre o algo que haga arder lo que está perdido en el mundo. Y es hoy donde se comprueba que todo arte bajo los sentidos unidos es un canto al cine, y ese canto es un gran acontecimiento hoy. Esta feria fue la manifestación de las memorias de la nostalgia del fuego y la profecía del renacimiento de todos los fuegos que hoy desean desenterrar la vida ocultada en el reino estricto de la razón, la técnica y el capital monstruoso consumidor de lo eterno. Bienvenidos a lo que fue la feria y a lo que podrá seguir siendo. Continuamos. El susurro del jaguar es el canto exuberante del caos que se expande y segrega las fuerzas secretas, híbridas y transgeneristas de la naturaleza amazónica. Una inmersión etnográfica queer y pagana hacia los manglares primitivos, recreada en los márgenes tropicales y emancipados de la cultura humana. Este film es un manifiesto de los cuerpos alienados de la biopolítica normativa de los estados, los cuerpos utópicos que escapan a los catálogos de la psiquiatría y los diseños binarios con los que el poder normaliza con más tiranía sobre la sexualidad y los sectarismos demográficos. Este film es la poética de lo diverso, el arma con la que el tigre azul de las caras y las máscaras romperá el mundo. Nosotros, como sectarios del jaguar y del tigre azul, nos sumamos a esos cuerpos disidentes convocando a esta guerrilla cultural que somos todos, a habitar en el más potente de los dispositivos de construcción de la subjetividad, que es el cine, porque lo que vemos no vale y no vive más que por lo que nos mira. Y la fuerza del jaguar hoy nos mira y nos susurra desde adentro. Invito a Thais al escenario. Thais Quisasola, una de nuestras invitadas fundamentales de esta feria, que hace un homenaje a lo diverso, a lo híbrido, a las mutaciones de la naturaleza humana. Y estamos orgullosos de tenerla aquí porque esta mujer representa una revolución de los paradigmas del cine Latinoamérica y
digamos que la presento un poco más en detalle, contándoles un poco de su recorrido, como una nómada del pluriverso que somos y que habitamos. Viene desde Massachusetts, de haber estudiado filosofía política, haciendo un recorrido en el posgrado por el guión de cinematografía en el SENAC en Sao Paulo. Ha tenido una experiencia, digamos, con varios cineastas y creadores cubanos que la han enrutado por estas vías de lo biopolítico, con una fuerza que hoy veremos en este Susurro del Jaguar. Ha hecho una serie de trabajos, sobre todo de videoarte, de performance, y a través de todo esto desemboca en esta película que además comparte con Simón Pató. Es un poco por presentar a esta perfecta invitada para nosotros. Entonces, continuando con este homenaje a lo diverso, los dejo con Thais y los dejo con El Susurro del Jaguar, que es una nueva obra maestra del cine latinoamericano. Hola, gracias Diana por esa presentación vigorosa, llena de fuerza que acabamos de recibir. Yo soy Thais Visasola, soy brasileña, pero con el corazón súper colombiano. He presentado la peli en Colombia en algunas situaciones y siempre fue algo muy impresionante, con mucha fuerza, que me ha regalado, muchos regalos, todo el público y todo ese país lindo, hermoso, y también lleno de contradicciones, así como Brasil, nuestra Latinoamérica, que sufre tanto, pero que también tiene tanta belleza. Y bueno, les invito después de la película a una charla que tenemos con un poquito de explicaciones sobre el proceso de la película, que fue obviamente muy distinto del cine independiente y comercial. Filmamos la película con muy pocas personas, desde un lugar muy intimista y una búsqueda personal, tanto mía como de Simone Kirimo-Feto, la otra directora de la película. Y sí, les invito a estar conmigo después y con la presentación de Andrés. Y también van a tener micrófonos habilitados para el público. Ojalá les guste la película y les puedan sacar unas buenas preguntas para después. Gracias. Muchas gracias a todos por estar acá y primero que todo gracias a Thais pues, por la película, por poder compartir esta noche pues, de cine. Yo quería que empezáramos esta sesión haciendo algo muy difícil y algo muy general, que es intentar darle una explicación, una descripción a lo que es queer, y que es una tarea pues supremamente difícil, ¿no? Ya Thais nos va a explicar un poco por qué. Y justamente también hablar de lo queer, no solamente como un problema de identidad sexual, sino además también como un problema estético, ¿no? Y como esta película también es una película, yo le digo, degenerada, ¿no? Y en ese sentido pues es una película que no solamente deja de asumir estas concepciones de género, digamos pues de género sexual, pues, en este sentido, sino también de otros géneros, ¿no? También rompiendo esas barreras que hay entre la ficción y el performance, Sí, yo creo que la película propone más que todo una mirada queer, por el hecho que, bueno, el queer, como lo entiendo, es algo que niega su propio concepto. Entonces,
es como si uno fijara una identidad, bueno, soy mujer, pero el término mujer también trae toda una serie de memoria y de historia y de calidades que están asociadas a este término en nuestra sociedad. Y el término queer surgió para designar el género, la sexualidad de uno que no se puede entender, ¿no? Entonces es como negar el propio concepto. Entonces cuando uno se dice queer, se dice también que de cierta manera se nega a identificarse dentro de un concepto que ya tiene una carga de todo un imaginario social e histórico. Entonces, obviamente, el queer es un término que tiene asociación con género y sexualidad, pero a la vez también es un concepto que lo podemos aplicar hacia una mirada sobre la vida o sobre el arte, y fue más o menos por ahí que trabajamos el queer en la película, cómo desconstruir una mirada hacia nuestra ancestralidad, hacia nuestros cuerpos, hacia las fronteras, que no están basadas simplemente en las identidades que ya preconocemos, pero que sí son una red tejida a partir de pedazos rotos y relatos y memorias corporales y memorias psicológicas de una historia que se ha borrado por mucha violencia desde la colonización y por otras violencias que nos cruzan. Entonces sí, fue más o menos eso para mí es lo que significa el queer, y también cómo nosotros incorporamos el queer hacia la película. Bueno, perfecto. Muchachos, está abierto el espacio de preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, yo voy a hacer una pregunta antes y ya ponemos el espacio para que vayan preparándose y vayan preparando sus preguntas. Bueno, este festival, el tema central es Memorias del Fuego. Y me parece que esta es una película muy interesante para hablar de la memoria, porque hay toda una reconfiguración. Es interesante pues llegar a empezar a ver películas donde la identidad de género no es una cosa desbordante, y quiero decir donde, o sea, como los personajes no son personajes hipersexualizados, no son personajes que por su disidencia o por su alteridad, sí, solo se pueden definir por eso, ¿no? Que es como una forma muy trivial en la que se ha mirado históricamente la figura del homosexual y de las lesbianas y de los transexuales, no como hipersexualizadamente. En cambio, esto es una película donde lo queer se toma la batuta para reinterpretar la ancestralidad, para hablar de la situación política, ¿no? Y bueno, entonces digamos que esos son como los dos puntos de memoria que veo, de la resignificación, de lo ancestral, de lo natural, etc. Y por otro lado, bueno, el de la construcción a partir del momento, ¿no? También de la interpretación con la actualidad, etc. Sí, yo creo que, como hablamos anteriormente un poco también, la idea de la memoria es algo extremadamente importante, porque yo creo que la memoria es lo que nos hace hoy día, ¿no? Solo somos quien somos por una memoria, y por eso es tan importante rescatar y poner atención a las memorias que mucha gente hace cuestión de borrar. Pues si no fuera importante guardar la memoria, las personas no quemarían los libros, no intentarían ocultar las memorias de las tradiciones ancestrales. Y yo creo que la memoria nos hace quien somos hoy, nos ayuda a construir el futuro también. Y yo creo que sí, esos dos puntos, ¿no? También porque no podemos, la memoria es algo que no se puede agarrar, ¿no? Es algo súper abstracto. Aunque nosotros todos estamos en esta sala, cada uno va a tener su propia memoria, su propia interpretación subjetiva de qué ese momento significó para cada uno. Y yo creo que esa subjetividad también hace de la memoria algo súper abstracto. Entonces no es posible para mí hablar de la memoria sin entender que
ella sí también es rota y que también tiene súper miles de interpretaciones y posibilidades, ¿no? Pero justamente son esas posibilidades que me parecen caer justamente en este simbolismo de resignificar, pues si podemos de cierta manera entender cómo que nos han influenciado las memorias de nuestros antepasados, justamente podemos imaginar futuros mucho más utópicos de lo que quizás vivimos en realidad. Nos abre un mar de posibilidades de cómo entender la vida en sociedad, de cómo entenderse a uno y de cómo no estar totalmente cerrado a los códigos que se han preestablecido antes que nacemos nosotros. Porque hay una cosa muy interesante de eso, es que si nosotros no hacemos el ejercicio de hacer memoria, alguien nos va a hacer por nosotros. Entonces yo creo que es tan importante ese ejercicio porque sí, es muy importante nosotros mismos tener el poder de hacer nuestra propia historia y de pasar esta historia adelante, porque siempre alguien lo va a hacer. Entonces mejor que seamos nosotras, ¿no? Porque sí, obviamente tenemos el poder de la interpretación de nuestra subjetividad, ¿por qué dejar la subjetividad de nosotras a los hombres blancos y ricos que escribieron todos los libros de historia hasta hoy, que son los más comercializados y los más educados a los niños y las niñas? Es como construir las utopías, ¿no? Yo creo que para construir un futuro y construir imágenes utópicas necesitamos de la memoria. Son dos líneas que son parte de un mismo concepto para mí. A mí me gusta enormemente esta película, una de las cosas que más me gusta es ese acercamiento que haces al poder de lo psicotrópico con toda esta experiencia con la ayahuasca. Y quería hacer dos apuntes antes de preguntarte por eso. Y uno es que justo en el manifiesto contrasexual de Paul Preciado, que es la curadora de Documenta 4, donde estrenaste este susurro, ella dice que el dildo, o sea, el consolador, es un dispositivo de construcción de la subjetividad como la ayahuasca, ¿sí? Es una droga que está como en ese manifiesto queer muy presente, y yo creo que representa realmente un poder de la ancestralidad que ha estado presente en las culturas tradicionales, indígenas y demás desde hace mucho tiempo. Entonces que tú hagas ese acceso a la ancestralidad a través de esa droga, que además el otro apunte es como que la ciencia ha hecho un poco de poesía con este tema, y es que ha descubierto en unos laboratorios de Barcelona que la dimetiltriptamina o DMT, que es el principio activo de la ayahuasca, es el único componente que se ha comprobado que genera neurogénesis en el cerebro. Y a mí eso me parece toda una metáfora, es como el génesis ahí detrás de ese mundo psicotrópico que tú revelas en la película. Entonces la pregunta es ¿cuál fue la experiencia y cuál hizo la experiencia con la ayahuasca y cómo la pones en escena y cómo extendernos un poco más en ese tema? Yo quiero ampliar un poquito porque ahorita estamos también hablando con Thais al respecto y nos parecía muy interesante también la división que existe, ¿no?, entre el artista y la formación personal o íntima o espiritual propia, ¿no?, las búsquedas propias, y cómo en esa búsqueda y la inclusión con la ayahuasca, etc., uno aprende a trazar. Porque claro, la ayahuasca es algo que para un artista puede ser una fuente de creatividad inagotable, y a la vez, ¿no?, ¿qué hace la ayahuasca con uno?, ¿no?, como la ayahuasca hace con el personaje en la película. Sí, bueno, es una gran pregunta porque yo creo que la ayahuasca es una gran madre, y para nosotros yo creo que la película siempre fue de un punto de partida de la autoexperiencia, porque fueron cuestiones que tenía yo y tenía Simone acerca de nuestra ancestralidad y de cómo rescatamos algo de nuestras abuelas que tuvieron experiencias que nosotros no tenemos el conocimiento. Y
yo creo que la ayahuasca es solamente una de las maneras de acceder a eso, de tocar algo que la ciencia moderna también tiene un cierto rechazo. Y yo creo que para nosotros fue una búsqueda súper grande de cruzar nuestras propias fronteras y ponernos súper vulnerables en toda la experiencia de la película. O sea, éramos 5 personas haciendo todo lo que vieron, entonces como éramos un equipo pequeñito así, y súper guerrero en el medio de todo un sistema industrial del cine gigante y que demanda mucha plata, y nosotros fuimos totalmente contracorriente de eso. Entonces estábamos vulnerables y abiertos a que las experiencias nos cruzasen así como las fronteras, ¿no? Y viceversa. Y el ayahuasca obviamente fue uno de estos conocimientos en que nos abrimos y que al final nos enseñó muchísimo, y principalmente sobre nuestra relación con la naturaleza. Y después de filmarnos, encontramos en nuestra investigación las investigaciones de Brigitte Baptiste, que es una mujer colombiana y que habla mucho. Sí, es transgénero, pero creo que es una mujer, no siempre menciono la transgeneridad. Y entonces ella me inspiró mucho. A Simón también, pues estaba diciendo sobre el humano jaguar en su pesquisa, en su investigación, que el viaje de la ayahuasca tiene un poder similar al de jaguar. Por eso el chamán, cuando él ministra la ayahuasca a las personas, se transforma en un humano jaguar. El jaguar es como un símbolo de gran poder de las Américas desde mucho, o sea, desde siempre. Y biológicamente hablando, el jaguar es una criatura muy interesante porque es un predador aleatorio, o sea, él come el animal que está en mayor proliferación. Entonces es como un controlador natural de la biodiversidad de la selva. Y el chamán, cuando ministra la ayahuasca a los humanos, el ayahuasca tiene el poder de bajarle el ego a uno y que uno entienda que uno es parte de la naturaleza y no es más que la naturaleza, y que no se la puede sobreponer. Entonces de esta manera es como una super planta inteligente de la naturaleza que controla la biodiversidad, haciendo a los humanos parar un poco con su individualismo y con sus ganas de crecer sin parar hasta tomar todo lo que puedan. Y me parecía una cosa muy fascinante esa investigación del humano jaguar, justamente por el poder que tiene la ayahuasca en la relación con los seres humanos, justamente por los humanos tenemos esta cultura tan egocéntrica y tan individualista de pensarnos muy aparte de la naturaleza, y de verdad somos tan parte de un árbol como cualquier otro animal o cualquier otra planta que esté en este plano. Entonces, a la vez, al hablar de este tema, tampoco queríamos romantizarlo de ninguna manera, porque también el capitalismo atraviesa hace mucho tiempo a todas estas medicinas tradicionales. Entonces también, no sé si notaron, pero el viaje estaba dentro de una botella de Coca-Cola, y el chamán, que no se refiere a sí mismo como chamán, pero ejerció este papel de guía en nuestro ritual, dijo que la botella de Coca-Cola es la única que aguanta la presión del viaje. Entonces me pareció súper contradictorio que al final la botella de Coca-Cola es utilizada para el transporte de una planta completamente anticapitalista. Entonces la película súper enfocó en eso, y yo creo que ahí está la conexión con Pau Preciado, que es justamente dónde están nuestros pequeños poderes para recolonizar nuestro cuerpo, ¿no? ¿Dónde están los objetos que podemos significar o resignificar
para que tengamos nuestro cuerpo como nuestro propio territorio y dejemos para atrás el montante de colonización que tenemos arriba, sea en nuestras palabras, en nuestro inconsciente colectivo, en nuestro imaginario social y cultural. Entonces, exactamente esos puntos de intersección del mundo moderno en que vivimos con las medicinas tradicionales y ancestrales, con las memorias que tenemos, es lo que nos interesó en la película, porque crea un punto de atrito donde podemos justamente crear este tipo de nuevas subjetividades, ¿no? Pues no podemos olvidarnos que ya no vivimos hace 1000 años atrás, ¿no? que ya somos cruzadas por todas esas interferencias súper capitalistas y tecnológicas, y hasta qué punto eso es bueno y es malo es como una otra discusión, pero sí somos cruzadas por eso y tenemos que admitir que eso hace parte de nuestra subjetividad. Hola Thais, quería felicitarte otra vez y quería preguntarte, pues yo también soy realizadora y muchas veces yo digo que uno los temas no los busca, sino que lo encuentran a uno, y muchas veces uno hace las cosas porque necesita hacerlo, y siento que en el caso del susurro es un poco así, pues siento que surge como de una necesidad de hablar de ciertas temáticas. Entonces quería preguntarte con Simón, ¿cómo llegaron a definir cómo iban a atravesar estas temáticas con el cine? Pues siento que había como un qué, pero pues quería preguntarte por el cómo y por las formas que decidieron hacerlo. Sí, yo también soy totalmente adepta de este pensamiento de que los temas nos buscan a nosotras y nosotras simplemente seguimos, así como seguimos la historia de esta película, y así que vivo mi trabajo y el arte que hago. Simplemente me dejo escoger, ¿no? O acepto, más que nada, ¿no? Y para nosotras, Simón y yo, la cosa es que tenemos historias parecidas de identidades cruzadas, sea de nacionalidad, de raza, de género y de sexualidad, y eso siempre hizo parte de nuestra historia, ¿no? Como, no eres de acá, no eres así, ¿no? Como siempre en los lados, y algo súper dividido, muchas veces fragmentado. Y de pronto, cuando nos conocemos en Cuba, teníamos esta afinidad de ideas y de experiencias, y luego decíamos, mira, tenemos un punto en común que es Colombia y Brasil, y dónde se conectan esos dos países, y porque hay una frontera entre ellos, y quién dibujó esa frontera, y qué pasa con las fronteras al final. Y tantas fronteras son esas que quizás para hacer esa película todavía estaríamos ahora intentando conseguir fondos. Pues también los fondos son un mecanismo del sistema muy restricto a personas que ya no son nacidas dentro de una burbuja de mucho privilegio. Entonces no teníamos total acceso a eso, y teníamos una necesidad tremenda de hacer algo. Yo estaba trabajando en São Paulo con un director de cine que ya ha hecho un montón de largos y es como súper reconocido en Brasil, y me incentivó un montón, y a la vez yo veía que para él era tan difícil conseguir un fondo, y yo en los fondos en Brasil competía con él, o sea, y me pedían mi biografía. Él tenía como no sé cuántos 10 largometrajes distribuidos mundialmente, y yo así con mi corto, así como, ¿cómo voy a competir? Es como unas leyes muy ridículas. Entonces yo dije, bueno, si
si la burocracia no me permite hacer mi arte, voy a hacer mi sola de alguna manera que pueda realizar y romper también esas fronteras. Y Simón le pasó la misma cosa. Y luego decimos, bueno, entonces si ya no tenemos fondos, no tenemos a quien reportar nada, entonces a la vez hacemos lo que nos da la gana, porque, ¿sabes? Uno tampoco tiene que estar preso a un tipo de cine, porque uno ya piensa, bueno, al festival le gusta el tipo de cine de esta manera, tengo que escribir historias de esa manera para ganar un fondo, y al final, que son tantas restricciones que nos para y nos detiene de pensar quizás un poco más allá. Si hubieras tenido un fondo, no habrías hecho una película con 5 personas como equipo de rodaje. Exacto. No habrían sido No. 3. Exacto, que te proporciona otros tipos de interacción y todo. Entonces, al final fuimos los 5 al Amazonas y decimos, sí, eso es lo que tenemos, y desde ahí todos actuamos y todos construimos la historia. Teníamos un esqueleto de guión, como con escenas exactas de lo que necesitábamos sí o sí, pero todo el resto fue como conociendo a una persona que tenía una historia que agregaba a la película y todo, y como las chicas, toda la gente de la película fueron gente que encontramos en el camino. Entonces también hubo como una cierta magia, ¿sabes? Como en la escena casi final del personaje Sebastián cruzando un montón, millares de mariposas. Me acuerdo que era así como llegó, estábamos en la casa de un payaso, que era un artista que fue al Amazonas con una ONG de salud y alegría, que fue un médico, un payaso, y nos quedamos en su casa, y él llegó de viaje con una foto de millares de mariposas, y miren, encontré millares de mariposas en este camino, ¿por qué no van allá? Y nosotros, vamos mañana. Entonces como dejábamos también las cosas nos influenciaran, y desde ahí surgió situaciones extremadamente mágicas, también muy contradictorias, y eso todo fue incorporado en la película. Sí. ¿Por allá? Buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la relación entre descolonizar el cuerpo y la relación con la naturaleza? Porque encuentro una relación bastante, no sé, curiosa. Entonces quiero saber. Yo creo que el cuerpo es también nuestro territorio, y también yo creo que nuestro cuerpo no es solo este cuerpo, ¿sabes? Es toda una concepción del cuerpo también. Yo hago parte de una práctica espiritual que es afroindígena en Brasil, que se llama Candomblé de Caboclo, y cultuamos a orixás o divindades que son esencias de la naturaleza. Entonces hay del río, del mar, de las montañas, de la floresta, y son divindades, son en realidad nuestros ancestrales divinizados. Entonces, si uno a la vez experimenta la materia, pero al mismo tiempo cultiva un ancestral que es una esencia de la naturaleza, para mí estos límites del cuerpo están totalmente borrados, ¿sabes? Porque igual la naturaleza, no, o sea, como dicho en la película, como somos más del 70% de agua, en una escena kitsch también, ¿no? Como me interesa, esos dos cursos muchas veces son hablados de una manera súper hippie, ¿no? Y hay que tomar cuidado porque también es una venta de cierta manera, pero a la vez tiene verdad. Si somos hechos de carne, de agua, de tierra, o sea, como de componentes que son parte de la naturaleza, solo que son reorganizados de maneras distintas, y así nuestra alma experiencia la materia y tiene la oportunidad de transformarse. Pues yo creo que en este plan que vivimos, la gran oportunidad que tenemos es que vamos a morir, y
por el hecho de morir podemos transformarnos, ¿no? Pues como hay, la materia envejece, entonces como aprendemos cosas también en el cuerpo físico, entonces este nos proporciona muchas veces a través del dolor un cambio muy fuerte. Entonces yo creo que el cuerpo simplemente es como una reorganización de elementos de la naturaleza para que nuestra conciencia pueda materializarse y tenga el poder de transformarse. Hay un libro muy interesante que se llama El libro tibetano del vivir y del morir, y que dice que la materia experimenta bardos, que llaman, y esos bardos son los puntos de posibilidad de transformación, bardos, B-H-A-R-D-O-S, y que el tercer plano, la tercera dimensión, es un bardo de todas las otras dimensiones, o sea, es la dimensión donde la conciencia puede experimentar la transformación. Y nosotros en una escala menor tenemos bardos en nuestras vidas que son momentos en que uno muere y vive de nuevo, renace, ¿no? Con otras conciencias siempre pasamos por esos momentos, ¿no? De morir y renacer. Y ellos llaman eso de bardos, que es donde tenemos la posibilidad de transformarnos y evoluir. Entonces para mí, como ya no sé distinguir el cuerpo de la naturaleza, es una cosa sola, ¿sabes? Y como muchas mujeres indígenas que se han pronunciado con mucha fuerza, por lo menos en Brasil ahora hubo una marcha de las mujeres indígenas el 13 de agosto que se están organizando porque obviamente su territorio está en gran peligro con este nuevo gobierno fascista que tenemos allá, y en muchos lugares estaba escrito: mi cuerpo, mi territorio es mi cuerpo, si tomas a mi territorio, tomas a mí, como no hay división, ¿no? Nuestros ancestrales están ahí y yo soy los ancestrales y así. Y eso para mí también el ayahuasca me enseñó, y creo que es fundamental para entendernos cómo vivir en nuestro mundo, porque si nos distanciamos de la naturaleza, nos distanciamos de nosotros mismos. Sí, entonces, no sé si... Teníamos una pregunta. Había casos muy interesantes, porque cuando hay muchachos, digamos que transforma su rostro, su cuerpo, y pues nos queda como la Frida Kahlo, entonces ¿por qué? También me pasa como curioso. ¿Por qué? Sí. Porque Frida es una referencia feminista súper importante, yo creo que también una referencia de mujer indigenista que también es cruzada, ¿no? Siempre se dibuja a mitad, a esta painting de ella que con los trajes indígenas y con los trajes españoles y un corazón uniéndose al medio. Entonces, como también tiene esta representatividad de la división, de la fractura, de la frontera, es una persona que de cierta manera es un marco latinoamericano también, y es como una referencia, ¿cómo se dice? Cuando hace reverencia a alguien, sí. Alusión. ¿Qué? Alusión. Una alusión, una reverencia, como un honor, ¿sabes? Y bueno, me encanta jugar con eso también, pues hace parte de nuestra imaginario, no tomar todo tan en serio. Hola Thais, me gustó mucho tu película, felicitaciones. Quería hacer dos preguntas y digamos muy rápidamente. La primera es que llama mucho la atención las imágenes de la película por su, digamos, su nivel de elaboración y por lo deslumbrantes que son, pero quiero como poner el foco sobre el sonido de la película, que me parece hay unas construcciones sonoras geniales, especialmente cuando aparece el personaje de Sebastián, pero también me llama, digamos, la atención cuando
este momento en el que está Sebastián y está la protagonista que se están mirando en un espejo y escuchamos un sonido, pero ese sonido, digamos, no corresponde a la imagen que estamos viendo en ese momento. Entonces, quisiera que me contaras un poco como sobre cómo fue la concepción de ese sonido. Y la segunda pregunta es algo como, no sé, que me surgió y que me parece como particular, y es la muerte de Sebastián. Él muere porque unos disparos de unos sicarios lo ahuyentan y él tiene una muerte como un poco como singular. Se tropieza y se da contra una piedra y muere. Entonces uno podría pensar que lo típico como para reflejar esa expresión de violencia es que los sicarios lo hubieran, digamos, matado directamente, pero no sucede así, sucede de una manera como muy singular y se cuenta en ese momento que el que sí muere por un disparo es el jaguar. No sé si, digamos, me parece particular cómo nació precisamente la muerte de Sebastián y porque ella lo menciona más adelante, ¿no? Ella se lo cuenta pues a esta chica con la que está al final y recordamos ese momento. Bueno, qué buenas preguntas. El sonido para nosotros yo creo que fue una gran descubierta y hace más que la mitad de la película, sí. El sonidista es un gran amigo, genio, simplemente un genio. Se llama Rubén Valdés, es cubano, vive en São Paulo actualmente. Y yo creo que abordamos el sonido de la misma manera que abordamos nuestro viaje, pues como un viaje que ya se empezó todo desconstruido, una narrativa que tardamos más de un año para entender cómo montarla, porque imaginen que los hilos conductores podrían ser los más diversos y hay tantos niveles y camadas narrativas. Entonces el sonido también, como el sonido también tiene que tener su propia camada narrativa y fue más o menos donde nos apoyamos y jugamos mucho también, por ejemplo, todo el sonido de la floresta. La mayor parte de la floresta es hecha con juguetes de niños de las selvas, y como los sapos, las ranas tienen las ramitas de juguetes o como de niños, ¿sabes? Que evitan los pájaros, silbatos. Y entonces como hicimos toda una mesa de juguetes que se convirtió en la selva y luego quizás en nuestro inconsciente causa algún tipo de asociación rara, pero al final y sí, de sonidos no diegéticos, ¿no? Que no corresponden a la imagen, pero que cuentan una historia de un amor entre dos hermanos también, ¿sabes? Y entonces tener la imagen, tener el sonido que también cuenta algo muy particular de todo y deslumbrando siempre, como trayendo la tecnología, la robótica, el punk también, ¿no? Como que tiene este movimiento de romper con los sonidos diegéticos y mezclárselos, pero fue un trabajo tremendo de postproducción de sonidos, tremendo. Y sí, le doy muchas gracias a Rubén que también estuvo muy feliz de hacer el sonido de la película, porque generalmente lo que él hace son cosas un poquito más naturalistas, entonces para él también fue una gran aventura poder jugar también. Y la otra pregunta sobre la muerte esa, como nunca me preguntaron, pero es una cosa que pensamos un montón. Pues pensamos en algo, nos inspiramos también en García Márquez, no me acuerdo cuál libro, pero es una historia de que alguien está huyendo, está al topo de una escalera y un papagayo le grita comunista, algo así, y él se asusta porque era comunista y al final se desequilibra y se cae. Entonces así como no es la policía, no es como los perseguidores que causaron su muerte, pero también sí es, ¿sabes? Entonces es como si no fueran para las personas queer y los activistas, si no tuviéramos tanto miedo de morir, porque ya sabemos colectivamente que somos perseguidos
quizás no necesitamos huir, y sin necesitar huir también no nos perdemos de nosotros mismos y también no nos morimos. Entonces sí, como ¿para qué hacer una muerte que ya todos saben que existe? No, de nuevo alguien metiendo una bala en la cabeza de alguien, eso existe, está en los noticiarios, pero también hay muchas muertes de las personas queer, de las comunidades minoritarias, que pasan justamente por su posición social. Y por más banal que sean esas muertes, son muertes, son vidas que dejan de existir por los prejuicios y las atrocidades de los pensamientos de la gente. Entonces también en ese sentido escogemos ese tipo de muerte. Y luego lo conectamos al jaguar porque el jaguar también está en su territorio y al final es el jaguar que muere. Yo quería decir lo que percibí de esa dislocación del sonido y de la imagen, y es como que pone en escena la subjetividad, o sea, cómo habla el silencio y cómo habla la memoria en ese duelo, ¿sí? Y eso me parece, digamos, una ruptura también, porque el cine latinoamericano no ha explorado mucho la subjetividad desde el cine, y la subjetividad es algo que está completamente dislocado, permanentemente dislocado. Entonces esa dislocación es una cosa bien simbólica. Yo creo que esta película está llena de símbolos permanentes y eso es lo que la hace tan grande. Te felicito otra vez por eso. Gracias. Yo no creo que es una película fácil tampoco, ¿no? Como, yo creo que así como un jaguar también está ahí intentando adentrarla, y eso me dijeron varias personas, por eso pero yo siento, yo también, yo creo que somos los primeros espectadores de nuestras películas, que uno está ahí como, pero ¿qué? ¿Será que adentro de esta película? ¿Será que no adentro? Y no sé qué, y después cuando te ven, no, pero ¿cómo? ¿Dónde qué adentré, no? Y yo creo que tiene que ver con ese deslocamiento, ¿no? Como se desloca y uno está así, por favor, ubícame, ya. Y a la vez yo creo que siempre sigues deslocando y en algún momento uno acepta interiormente que el deslocamiento está bien. Probablemente el público prefiere que lo ubiquen y no que lo desubiquen, y por eso se fue tanta gente, porque lo masivo es sospechoso. O sea, que quedemos tampoco puede ser un buen síntoma. Puede ser. Sí, igual yo creo que, no sé, aunque quede... ¿Ah? Sí, es verdad. Sí. No, porque yo tuve público de todas las edades, así, de señores de más de 90 años, hasta adolescentes, y tuve respuestas tan lindas y tan lindas que, o sea, yo creo que por lo menos yo hice la película para por lo menos tocar a una persona, y si yo toqué a una persona, eso para mí ya es suficiente como misión cumplida, ¿sabes? Porque yo creo que estamos aquí para intentar de cierta manera poner una semilla pequeñita en el corazón de alguien, que es como compartir, ¿no? Crecer juntos y todo. Entonces para mí de verdad no me importa la cantidad, me importa la posibilidad de cambio que se crea, y yo creo que es ahí que viven nuestras fuerzas mayores, ¿sabes? Precisamente en esa posibilidad de crear un espacio de comunicación tan profundo, y muchas veces en unas proyecciones muy grandes con mucha gente y que es tan llena de quizás el glamour comercial del cine, eso se pierde. Entonces para mí está perfectamente bien que esté una persona hablando sobre eso, porque ya para mí significa el mundo, ¿sabes? Yo antes de irme quería agradecerte por ese plano que es desde abajo, en el que se ve a Sebastián y a su hermana bailando. Me parece, ese plano justificó hoy mi venir acá.
me pareció de lo más bonito de la película, o sea, me pareció un plano memorable, la cinta en sí, pero creo que sintetiza esa relación que tienen ellos dos y ese sentimiento de duelo también por ella y ese instinto, ese deseo que quiere recuperar a su hermano de cualquier manera, ya sea a través del recuerdo. Entonces, muchas gracias. Hay más preguntas en el público. Por acá tenemos algo de... Bueno, Thais, antes de nada felicitarte. Creo que aunque se ha ido gente del cine, estoy seguro que has dejado un pozo en ellos. Bueno, ya se habla mucho de lo que te inspiró y a mí me llama mucho la atención la parte de coges un esqueleto y se construye la película en postproducción, digamos. Me recuerda bastante al documental. Entonces quería preguntarte, por un lado, cómo ha sido ese proceso, si la película ha sido fiel a lo que tú querías, a lo que tú imaginabas, tú y tu compañero imaginabais, y si hay muchas cosas que se han quedado fuera. O sea, me llama mucha atención esa parte experimental, ¿no? de cómo se ha construido esa ficción. Y luego, por otro lado, ahora que has tenido este privilegio de poder tener esa libertad creativa total, porque erais muy poquitas personas, me pregunto si en los siguientes proyectos quieres seguir haciendo eso o quisieras hacer otro tipo de película. Me da la sensación de que si haces otro tipo de película intentarás poner ese granito, ¿no?, de arena, intentar cambiar, pero buscando un equilibrio para entretener, porque o sea, es curioso, ¿no?, que más medios tienes, más limitaciones tienes. Entonces, bueno, saber un poco cuáles serían esos... Bueno, la verdad nos dejamos llevar por el tema, sobre todo que nos escogió, como dijo Mariana, ¿sí? Y la verdad que encontramos la película, la buscamos por los lugares que pasamos. El esqueleto fue hecho como 1 mes, 2 meses antes, como hicimos una inmersión antes de traer todo el resto del equipo. Yo y Simone estuvimos haciendo una inmersión de 1 mes y poquito. Ya en el lugar que empezamos a filmar, y de ahí que como ese esqueleto sí dibujara, ¿no?, la historia del hermano y todo. A la vez muchos de los elementos se fueron construyendo al camino, entonces no fue solamente la postproducción, sino las historias. Yo creo que 70% de la historia de la película se construyó en el camino. Y porque aprendemos tanto en el camino también, todo eso nos ayudó en la postproducción. Entonces, cuando empezamos el montaje, yo tuve que en un momento estar muy cerca del montaje, más que quizás un montaje de ficción que tiene un guión, pues el guión se convirtió en nuestra experiencia. Entonces, como la montadora, como no sabía nuestra experiencia en la selva, ella tenía pocos recursos para entender cómo contar la historia, porque había tantos pedazos sueltos, ¿no?, de todo. Entonces, cuando Simón y yo percibimos esta necesidad de que nuestra historia fuera la historia, también nos acercamos mucho más del montaje y conseguimos ahí sacar esta línea narrativa que tenemos. Y al final los voiceovers, no soy particularmente fan de los voiceovers, pero a la vez me pareció muy interesante tener un voiceover que no narra, porque no dice lo que pasa o lo que siente el personaje en el sentido narrativo, ¿no?, de justificar, pero sino es como una otra narrativa sobre reflexionar de las experiencias de uno. Entonces está un poco desconectada también. Y eso nos pareció fascinante porque este tipo de reflexión estuvo tan presente en todo el viaje, que es como no hacer parte de eso de la película, ¿sabes? Investigamos tanto, hablamos tanto sobre eso, reconfiguramos los temas millones de veces, los significados millones de veces, y eso tenía que estar. Y las partes, los relatos nuestros, todos son relatos personales de la mamá,
de los ancestros, de la mujer, todo, ¿no? Como todos son relatos personales nuestros, y también fue ese proceso súper difícil y vulnerable y altamente gratificante también, pues nos permitió crecer mucho. Entonces fue más o menos así, como todo el tiempo se construyó y se desconstruyó esta película, una locura. Me gustaría sí, o sea, tener más dinero para otras películas, pues nos quedamos muy dependientes de la buena voluntad de mucha gente para hacer esto, de muchas parcerías, lo que es increíble, pero es también súper rico poder pagar un montón de plata a alguien, ¿sabes? Con, mira, gracias por tu trabajo, ¿sabes? Y poder tener eso que quiero fondo, solo para poder pagar muy bien a la gente. Se está complicando esa situación, sí, cada día más, pero la cosa es, si no me dan los fondos, sigo haciendo, ya no hay posibilidad. Entonces, ¿cómo? Si tengo más plata, obviamente la estructura va a influenciar, obviamente, no hay cómo ir. Si tienen 15 personas al revés de 5, quizás las imágenes van a ser completamente distintas ya, entonces no hay cómo. Pero siempre va a estar ese semillo, porque yo creo que yo no sé muy bien hacer cine y pensar de otra manera, ¿sabes? Es tan propio, es tan construcción de nuestra lenguaje, y además que nos regañaron un montón los curadores y los jurados de los festivales que hemos participado, que decían, si cambias el lenguaje de tu arte, te mato, si no puedo. Porque justamente así como no las personas que encontramos que de alguna manera vieron ahí una posibilidad de abrir otros tipos de género, de formas de hacer, como vieron algo muy valioso, y entonces nos estaban diciendo así que no cambiemos para nada. El plano de nosotros. Sí, te estaba contando justamente del plano que me estaba hablando ahora de nosotros todos bailando, que estábamos allá en el medio de la selva, fuimos a filmar algo que tenía fuego y se quemó Simón y estábamos, no, eso no va a funcionar, o sea, no funcionó, y el equipo se quedó súper frustrado porque decían, ¿y ahora qué van a hacer? Y nosotros, no sé, pues no tenemos una escena, tenemos que pensar, tal vez. Que vamos a pensar juntos, si no quieren pensar también está bien, pero necesitamos ese tiempo porque cambiaron los planes. Y luego, por ser una película que cuenta con tanto imprevisto, las personas que trabajamos, que tenían experiencia con otras películas, se quedaban desesperadas. ¿Cómo vamos a esperar una hora acá sin saber qué vamos a filmar y no sé qué? Y a la vez como uno se salió así ya de mal humor, el otro, y yo y Simón así, pero bueno, es eso, como siempre supieron que la película no tiene guión y que estamos en todo tiempo improvisando, entonces ya, es así. Cuando eso se valida en festivales y todo, ya todos te dicen, no, porque el improviso es increíble, ¿no? Pero si uno está construyendo eso y no hay una base comercial para agarrarse, la gente te duda mucho. Y entonces uno tiene que ser muy fuerte de decir que dude, porque la duda también hace parte de esa película y ya, ¿sabes? Pero uno tiene que agarrar una fuerza. Y luego la directora de fotografía dijo, ya, estoy harta, voy a poner la cámara acá, y puso la cámara abajo y empezó a girar la cámara y nosotros, perfecto, así que vamos a bailar, y hicimos el baile y mira eso. Entonces como y la gente me preguntó de esta escena como, ¿ustedes cavaron un hueco de cuántos metros? O sea, para meter la cámara así desde abajo es súper difícil, como tienen que cavar un hueco de 10 metros y algo así. Yo así, no, estuvimos ahí bailando medio así todo, ¿no? Pero con una cara de quien está súper aprovechando. No, pero estábamos. Pero sí, como esto le da magia a la película, yo creo. Justamente esos momentos que el conflicto y el atrito de la creación te impulsiona a tener que hacer algo distinto.
jazz. Me parece realmente admirable que no puedas hacer una película y digas, ¿sabes qué? La voy a hacer. La hagas con 5 personas, pero encima hayas conseguido que viajemos de esta manera visual y sonoramente. Y como decía ella, muchas gente se ha ido, pero estoy convencido que va a dejar pues eso, acordar de ella. Así que felicidades. Gracias, no, sí. La peli de Jaguara se empezó a caminar solo por muchos países, o sea, hemos presentado a todo el mundo y estoy súper feliz, y como mucho más que lo imaginaba, sí, de verdad. Tenemos una pregunta por acá. Thais, Sí. mexicana. Yo pienso que este film es como una contribución más a la memoria que estamos hablando hace rato. Contarnos desde nuestros territorios, nuestras comunidades. Porque es ahí donde primero fueron los asesinatos, en contar una historia de que la gente no existe, no valen, ¿no? Decía Amado, hace 2 o 3 días, Amado Villafaña, el realizador indígena arahuaco, que Occidente es muy bueno en manejar conocimiento, manejar información, pero cuando realmente buscáis, y por ejemplo yo siento que en esa película el tema del trayecto de búsqueda de la identidad es como también conectarte con conocimiento, y el conocimiento te lo otorga finalmente una medicina tradicional, por este tema de la conexión. En lo personal yo a veces he visto como preocupación, uno, estigmatización y también la romantización de la ayahuasca. El 90% de la gente que accede a eso, más allá de nosotros los locales o los pueblos indígenas, son gente que vienen de Europa, de Canadá, con la perspectiva de que la ayahuasca le va a dar la solución a la vida. Versus a los que vemos a la medicina tradicional como la madre, ¿cierto? Y es como para reafirmar, por ejemplo, el cine es un imaginario donde nosotros tenemos que empezar a revivirnos, a contar, a sacar los muertos de los cementerios para decir, bueno, estas son las historias de nosotros. Nada, lo mencionaba porque yo pienso que era bien importante también de decir que parte de la memoria también es que muchos pueblos fueron desplazados de sus territorios donde tenían sus plantas tradicionales y sus comidas y ya no pueden practicar ni su soberanía alimentaria ni tampoco su medicina tradicional. Y no tienen el modo de conectarse con sus ancestros directos. Entonces creo que esa búsqueda que va a hacer en la película de reafirmar o de decir, de reafinar conocimiento me parece muy importante. Y en lo personal yo cuando tuve la medicina también, lo primero que dije, esto es el cine. Esto es la animación que nosotros hablamos, porque la animación se hace y se imagina en la noche, porque esa es la gran tela, el gran fondo. Y así vos vas soñando, ¿no? Entonces creo que no está de más pues decir de que el territorio también puede ser el agua y nos puede unir a todos. Entonces este cine contado por la misma familia extendida creo que a mí es histórico, la verdad, esta película. Le añade un capítulo más a la colección de la memoria que hay que trabajar. Gracias, yo también tuvimos mucho cuidado, fue una de nuestras mayores preocupaciones acerca de la estigmatización de la ayahuasca y de la comercialización y del turismo. Y justamente yo creo que hace parte del trayecto de la personaje acceder a ese conocimiento con el ayahuasca, pero sobre todo con la muerte. Yo creo que la ayahuasca es parte de varias medicinas, también el cambono, el rapé, y los encuentros que ella tuvo, y también la entidad de su hermano en forma de espíritu. Yo creo que todos esos pedazos hacen que ella, en realidad, el conocimiento que tuvo fue que morimos. Es como muy simple, ¿sabes? Es
como el conocimiento de entender que somos impermanentes y por eso somos parte de la naturaleza tal cual. Y entonces para mí, sobre todo, la persona se encuentra el conocimiento de la muerte y por conocer la muerte ella entiende su impermanencia y entiende como que su visión del mundo tiene que cambiar completamente. Pero no su vida, todavía puede tener una banda punk en la ciudad, solamente que tenemos que cambiar la mirada. Y luego, a la vez también, los puntos de contradicciones que intentamos filmar todo el tiempo, realmente para hacer referencia a esta forma tan capitalista que ya ha cruzado las medicinas tradicionales, ¿no? Entonces, todo el tiempo tenemos como el sushi astral, tenemos el Italian restaurante pizza y pasta en el medio del Amazonas, ¿no? Como un restaurante italiano buenísimo ya en el medio con los turistas bailando a carimbó, ¿no? Que se puede ver al fondo, y también la tienda con los artefactos indígenas en que la persona tiene que fantasearse, ¿no? Como yo creo que hay un poco esa como la fantasía del turista hacia cómo son las ropas tradicionales. Es la persona punk, la única vez que ella se viste con ropas que hacen una referencia a las ropas tradicionales indígenas o los artefactos, y le viene a comprar una persona indígena con una tarjeta de crédito. Entonces, como, no sé, justamente intentamos todo el momento tener escena, como mi escena favorita de la película es el barquito súper melancólico pasando de vagar, y no sé si se queda como, ¿por qué me están haciendo asistir este barquito, pasar por todo ese tiempo, voy a matar a esta directora, a estos directores? Y luego pasa un jet ski, como yo creo, y fue así, no planeado, obviamente, la magia del cine y de nuestras experiencias, ¿no? Como estaba yo allá en el barquito, y luego yo veo un jet ski y yo no puedo creer que va a pasar un jet ski, no sé qué, no, yo rezando para que Simone tenía la cámara exactamente en el punto cierto. Y ese plan resume todo, ¿sabes? Lo que entendemos como tradicional, lo que es lo ancestral, lo tradicional, lo bucólico de cierta manera es el auténtico, el exótico, todo cruzado. Y luego viene un jet ski que ni tiene derecho de estar en estas aguas porque es muy malo para el medio ambiente ahí. Me crucé el plan en 2 segundos, ni eso, medio segundo, y uno se queda así, sí, somos cruzados por el capitalismo. En la película todo es cruzado por el capitalismo. ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas? Pues yo podría hacer alguna pregunta. Muchacha. ¿Hay una muchacha? Perfecto. Bueno, Thaís, felicitaciones. Es una película que de verdad marca un hito, nos obliga a vernos de otras maneras. Muy interesante. Yo siento que la película tiene una particularidad que me gusta mucho, y es como cierta ternura que encuentro en la película. Es un susurro de un jaguar, no un rugido. Es como una visión muy mágica de la naturaleza, una visión mística de la naturaleza, versus esa concepción occidental de la naturaleza como algo que nos agrede de alguna manera. Quisiera que hablaras un poquito más acerca de esa concepción de la naturaleza que está en el subtexto de la película, y un poco también en referencia de lo que hablamos ayer, un poquito de ese cine que nos pide hechos, el cine que pide narrar hechos, el cine que es muy factual, y arriesgarse a hacer un cine que es narrativo sin hechos muy concretos. Sí, de la naturaleza. Qué rico, estamos hablando un montón de la naturaleza. Yo creo que es un tema de extrema importancia en el momento. En Brasil, por lo menos, lo que más me impactó cuando llegué en el Amazonas fue en realidad no ver la naturaleza.
Entonces, para mí es también lo más contradictorio. Es como una denuncia de nuestro imaginario tan roto y llenado de exoticismos y imágenes que no son realmente lo que está ocurriendo. A la vez, obviamente, es una naturaleza deslumbrante, pues aún sí ha resistido a la influencia del hombre con mucha fuerza. Entonces sí, también todavía mantiene su magia y sus espacios sagrados, y para nosotros esa fue la mayor contradicción, llegar y ver mucha destrucción. En la parte que fuimos es una parte que sufre mucho con la destrucción, no es una parte muy adentro, muy preservada, por lo contrario es una parte que el progreso avanza a miles por hora y todos los días, tenaz. Mucha gente se muere por allá por defender las tierras, obviamente mucha gente indígena. Entonces yo creo que buscamos realmente enfocar en estos dos aspectos que nos impactó mucho, que fue la contradicción de la destrucción y lo feo que es en relación con el imaginario, no solo de nosotros todos educados occidentalmente, pero también todo el occidente, este imaginario tan tenaz del exótico y al ladito de la destrucción, de manos dadas incluso. Y entonces para nosotros eso fue un gran impacto. A la vez también dijimos dónde está entonces la resistencia de esta floresta increíble, gigante, que si uno da un pasito adentro te pierdes y no, ya, chao, te quedas ahí junto con los árboles, porque es como una imponencia, un tamaño tan grande, una fuerza tan sobrenatural que al final yo creo que era muy importante enfocar también en eso, ¿no? Que ella nos sobrepasa de varias maneras y nos sobrepasa en su magia. Y yo creo que es justamente eso, porque perdemos tanta conexión con la naturaleza, con nuestros sueños, que estaba hablando Diana, que habló del DMT, ¿no? Que es el componente que tienen en la ayahuasca. Y el DMT también es un componente que tiene en nuestro cerebro, que se produce en la glándula pineal. Sí, se produce por nuestra glándula pineal, y es como el DMT es suelto en nuestro cuerpo cuando estamos casi dormidos. Entonces, como las imágenes de los sueños que empezamos a tener cuando estamos adentrando el mundo del sueño, es como la función del DMT. Entonces está súper conectado con el inconsciente, la ayahuasca. Entonces, como cuando tenemos conexiones con nuestros sueños, que es una parte súper mágica de nosotros, pues al final los tenemos todas las noches, y si no recordamos todavía los tenemos. Y nuestro propio inconsciente, que racionalmente no tiene nada, de racional no tiene nada. Y es increíblemente mágico al final. Y la naturaleza es lo mismo, ¿no? Hace toda parte del DMT que tiene en el ayahuasca, es propiamente estos sueños que tenemos nosotros. Entonces es parte de la magia que no exploramos, que la olvidamos en algún baúl muy oscuro, muy profundo y muy colonizado. Y yo creo que es exactamente eso que me despierta en esta magia de la naturaleza, que tiene todo que ver con nuestro inconsciente, con nuestros sueños. Yo estaba leyendo no llegué a leer el artículo, pero vi una frase en una media social de un psicólogo que decía que el mundo está perdido porque los humanos perdieron la conexión con sus sueños. Estoy de total acuerdo. Pero sí, creo que para nosotros fue más o menos eso. La naturaleza nos tomó totales. Al final solamente
seguíamos su magia. Si estábamos filmando y la cosa estaba muy oscura, de repente venía el sol y se iluminaba todo, ¿sabes? Como parecía que teníamos una super cámara con 1000 luces y al final no, pues simplemente el hecho de estarnos allá mirando los lugares correctos quizás. ¿Tenemos algo pendiente por acá? ¿Me preguntita? No, pues a mí me gustaría hablar de una última cosa, al menos de pronto que ya se sale un poco de la película, pero que la película hace parte de, y que es como toda una situación coyuntural en las formas del cine en Latinoamérica. Y digo, las formas de producción del cine, ¿no? Los fondos, en el caso de Brasil con el, ¿cómo se llama? Ancine, que lo cambió Jair Bolsonaro, lo cambió el ministerio, ¿no? Ahora es parte del Ministerio de la Ciudadanía, ¿es? ¿No? Sí, he hecho una serie de cambios, tanto del cine como les tengo el Ministerio de Cultura, entonces sí, es parte del Ministerio de la Ciudadanía, donde una mujer que desafortunadamente es una completa fascista. Pero no quiero terminar la pregunta para que me la puedas contestar completa, porque creo que pues mientras en Brasil no escampa, acá tampoco, y creo que esta película hizo parte como de un festival de Cartagena que además fue súper icónico, como que estaba Misha Travesti, y estaba esto, y era como una selección muy arriesgada, una curaduría pues muy particular, muy fuerte, y que implicó aparentemente, ¿no? Porque todas estas cosas son como secretos, pues el final de la era de Diana como directora y de Pedro Adrián Zuluaga como programador del festival, mientras tanto lo que está pasando en Brasil, en Francia, ¿no? Entonces también nos preguntamos cuál es el futuro del cine, ¿no? Y cómo además estas cosas más radicales también sentimos que estamos en esta época de silenciamiento, ¿no? Sí. es que me pregunto por qué eso incomoda tanto. Es una selección de películas y que la gente puede gustar o no, siempre todos los festivales, aunque sean lo más comerciales posibles, obviamente siempre la gente sale a esa no me gustó, esa es horrible, ese no sé qué, a esta yo amo, esa cambió mi vida. O sea, de verdad me pregunto por qué las películas que no salen como esperadas incomodan tanto. O sea, simplemente sí, la censuraron, bueno, ya hablo de eso, pero yo creo que tiene que haber de una investigación que hice en mi tesis, que también estudiaba género, que para mí lo que incomoda a uno es saber sobre la vulnerabilidad de uno mismo. Entonces, cuando no nos ubicamos como espectadores, no somos ubicados en un lugar seguro que podemos entender, ay, qué linda historia me toca, pero no soy yo, ¿sabes? Que estamos en un lugar muy seguro adelante de un producto, pero cuando nos deslocan, somos obligados a confrontarnos con nuestra propia vulnerabilidad, que es el hecho de que no somos algo fijo, de cómo hay un deslocamiento de identidad de un personaje, de que quizás una persona trans podría ser nosotros mismos. Alguien se hizo ya la pregunta de por qué no es mujer, como se ha mirado en el espejo y dice, ¿soy mujer o soy hombre? ¿Por qué? ¿Quién me dio este término? Como no nos preguntamos las cosas más básicas de los conceptos que nos han dado en la sociedad, pero a la vez qué difícil es hacer esta pregunta, porque quizás la respuesta es algo sorprendente y ahí tú no vas a poder mentir más para tú mismo, y cuando uno no puede mentir se torna la vida muy ardua, porque uno tiene que ir en contra de toda la sociedad y hacer el papel de aquel que uno rechazaba antes. Entonces va a ser el rechazado, y para ser el rechazado uno tiene que tener mucha fuerza.
Y creo que la gente no tiene tanta fuerza para ponerse en esa posición de tanta vulnerabilidad, de que uno sí realmente puede ser eso, sí realmente puede ser el otro, podemos ser el otro, quizás somos el otro que tanto rechazamos, quizás lo somos, y necesitamos una cantidad de fuerza para mirarnos en el espejo y decírsele a uno que quizás uno no es lo que nos dijeron que somos, y de repente hacer esta descubierta es algo difícil. Entonces yo creo que para mucha gente, y es un derecho de cada uno no confrontarse con la vulnerabilidad y no confrontarse con el deslocamiento. Muchas veces yo también quiero ir a mi casa, ver algo súper estúpido y acostarme en mi cama sin pensar en nada, pues no tengo la estructura en el día para hacer eso. Entonces, el derecho de cada uno. Pero yo creo que si nos proponemos, por lo menos en algunos momentos de nuestra vida, estar deslocados, yo creo que el mundo va a pasar a ser un lugar mucho menos violento y con mucho menos prejuicio. Bueno, ¿tenemos algo más? Creo que podemos ir cerrando. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Por venir a Manizales. Gracias.